el economista Víctor Pavón. Le saludamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Muy buenos días Iris, muy buenos días Paul. Un voto realmente compartir con ustedes. Bueno, con ganas de que nos eche un poquitito de luz en torno a este polémico proyecto de ley que ya, bueno, se aprobó también el diputado y que hoy está en cancha del Ejecutivo, que dijo, bueno, sí, va a estar promulgando esta ley. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? ¿Qué es lo que busca el Estado? Ejercer una especie de control a través del Banco Central del Paraguay, y qué es lo que molesta a los sindicatos, que son los que son representados por los trabajadores. Yo le dejo amplia libertad para que usted nos vaya comentando un poquitito qué es lo que tiene esta ley, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta y qué es lo que se va a buscar a través del Estado, implementando un sistema de control. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar hay que decir que el proyecto de ley lo que hace es reglamentar el artículo 95 de la Constitución Nacional. Esto hace más de 30 años que se estaba esperando llevar a cabo. Todo el sistema jubilatorio del Paraguay no tiene un sistema de supervisión y en consecuencia lo que se necesita es precisamente que haya un órgano de control. Ahora, este órgano de control en el documento, que hoy en día ya no es, en este caso ya no es un proyecto, sino que es una ley. Ya es una ley, sí. Significa que va a haber un consejo que va a establecer dicha supervisión. Y por lo tanto, todas estas cuestiones discrecionales que se iban llevando a cabo en Paraguay, escandalosos robos que se llevaron a cabo, como el recientemente ocurrió en Citrande, la caja de jubilados de la Andes, donde se le otorgó a una empresa comercial 10.000 millones de guaraníes, o a Cajubi, donde ahí se perdieron prácticamente el dinero de los jubilados, 180 millones de dólares. Esto ya no va a suceder, y si sucede, se van a buscar a los responsables, y desde luego esta forma discrecional de utilizar el dinero ya no se va a hacer. Entonces, este consejo del cual estábamos hablando no es que va a depender del Estado en cuanto se refiere al Banco Central, va a depender de los organismos que actúan para cuidar el dinero de los jubilados. ¿Quiénes son? Empresarios, obviamente el propio gobierno, sindicatos y obviamente representantes de los jubilados. Esto nunca se hizo en el Paraguay. Entonces yo creo, y por eso defendí desde un comienzo, de la necesidad de contar con este documento. De manera que yo creo que este es un paso importante que lamentablemente fue muy maltratado por la oposición y especialmente por ciertos grupos sindicales y cierta prensa, que desde un comienzo consideró a este proyecto como un robo de parte de un grupo político que va a hacer meter la mano en los fondos del IPS, cuando que el proyecto no habla, obviamente no habla de esa cuestión, sino que al contrario, lo que se busca es la supervisión. Y otro tema también es muy importante decirlo, Iris y Paul, y para la audiencia,
que cuando se habla de inversiones, por ejemplo, en bonos del tesoro, eso no quiere decir que las cajas de jubilados no van a estar de alguna manera obligadas a hacer eso. Lo que la ley dice es sencillamente que si lo van a hacer, van a tener que establecerse criterios muy rigurosos de minimización de riesgos. Entonces, eso es un cambio trascendental que no se tiene y nunca se tuvo en el Paraguay, porque repito, este proyecto que ahora ya es una ley, sencillamente lo que hace es reglamentar el artículo 95 de nuestra ley fundamental, doctor, sí, que nunca se llevó a cabo en Paraguay. O sea, para tener así como, a ver si entendí bien, esa es una ley para hacer cumplir la ley, que es la que en su artículo 95 justamente debe establecer un mecanismo o un sistema obligatorio de seguridad para el trabajador dependiente y su familia. Así mismo, así mismo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que estos tipos de cambios en el Paraguay se tienen que llevar a cabo porque lo dice la Constitución, pues entonces tenemos que apoyar. Claro. Por supuesto que toda obra humana es perfectible. Para eso se hizo, y esto también es muy importante para la audiencia, se hizo la audiencia pública, donde estaba llena de personas interesadas en esa audiencia pública en el Congreso. Pero ¿qué pasó en la audiencia pública? Los sindicalistas y algunos políticos, en lugar de hablar del proyecto, instalaron la idea de que acá lo que se buscaba era privatizar los fondos jubilatorios. Entonces, eso se escuchó por todas partes. Entonces la gente, lamentablemente los jubilados, obviamente preocupados por ello, empezaron a manifestarse y tenían razón porque se les había mentido. En ninguna parte de la ley se habla de privatizar los fondos, sino de supervisar, minimizar los riesgos, controlar a través de un órgano paritario donde estén representados o van a estar representados nada más y nada menos que los propios sindicalistas, los jubilados, el gobierno de luego y los empresarios. Entonces la pregunta, ¿eso está bien o está mal? Por supuesto que está bien. Un mecanismo de control, obviamente, de seguridad también. Es cierto, a ver, le pregunto, porque usted siempre está más en la palestra y conoce todos estos datos. ¿Es verdad que se había firmado también un acuerdo en el 2023 con el Fondo Monetario Internacional que si aparentemente el sistema jubilatorio no tiene un ente regulador de control, difícilmente también puedan entregar créditos o operar también en cuanto a dinero se refiere y compromisos establecidos de manera internacional? Le hago la pregunta. Sí, existe ese documento, pero eso no tiene que ver con nuestra realidad en cuanto se refiere a hacer cumplir la Constitución. Ese es otro tema, que ciertamente el gobierno se compromete a cumplir con lo que le había establecido, en este caso el Fondo Monetario. Yo en esa parte, históricamente, siempre mantuve mi crítica al Fondo Monetario Internacional. Pero fíjense que nosotros tenemos que mirar al Paraguay. La Constitución Nacional exige que haya un ente de supervisión. Entonces lo que se hizo fue sencillamente actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Ahora, de que también exista ese documento, pues este documento de luego se deberá también examinar, pero no es un motivo
que tenga que decirnos a los paraguayos que no tengamos que hacer Claro. cumpliendo nuestra propia ley fundamental. No, claro, se da esto que lo leí y la persona que lo estaba comentando, me pareció muy interesante la opinión que estaba realizando, y decía, bueno, en el gobierno anterior esto ya se había firmado un compromiso de que, o sea, hagan cumplir ustedes su ley, porque ahí está establecido en el artículo 95 de la Constitución Nacional que tenga un ente regulador de control. Entonces, por eso nomás le decía yo, entonces se hizo una ley para hacer cumplir la ley anterior, que es la que establece en su artículo 95 que tiene que haber un sistema de control, y parece como una puja entre sindicatos que quieren manejar ellos su propia plata y el Estado que no quiere que el Estado se involucre para ejercer este mecanismo de control por sobre todas las cosas. Sin embargo, da la impresión hasta hoy, sin que se haya metido el Estado, el despilfarro discrecional, el uso del dinero de los jubilados se sabe hace mucho tiempo. Así mismo, la realidad pues no se puede esconder. Nosotros no podemos tapar con un dedo el sol. El despilfarro del dinero que hace el Estado, por cierto, y hacen hoy en día las casas de jubilados. Sí. En IPS se despilfarra el dinero de los aportantes, el dinero de los trabajadores y los empleadores, en licitaciones amañadas, en la CITANDE, por ejemplo, se le otorgan préstamos a empresas comerciales. Entonces, la pregunta es, ¿esto debe continuar? Y la respuesta es, señores, hagamos cumplir lo que dice la Constitución. Tengamos nuestro órgano de supervisión donde todas las partes estén presentes, involucrándose para cuidar el dinero de sus asociados. Y nuevamente, ¿esto está bien o está mal? Desde luego que está bien. Y además lo dice la Constitución. Entonces ahora resulta que cuando se quiere cumplir la Constitución, no tenemos que cumplir porque supuestamente esto se va a privatizar, cuando que esa privatización se instaló en esta audiencia pública con la intención de engañar a los jubilados. Sí, y es la postura que tienen los opositores, básicamente algunas senadoras, como el caso de Cate González, Celeste Amarilla, Eduardo Nakayama, que imponen esto y buscan retrasar, y son grandes conocedores, digo yo, son abogados también y saben que hay una ley que se tiene que cumplir, y entonces es ahí cuando se genera, digamos, la desconfianza también, y uno no sabe para qué lado tirar. Paulo, le quería hacer una consulta. Sí, teniendo en cuenta la reacción de la gente y de los comentarios que se están teniendo en cuenta, ¿de dónde la gente saca que Bachi Núñez es el que va a manejar toda esta nueva administración, digamos, de la Caja de la Jubilación? Porque ese es el relato que usa la oposición y militantes de la oposición, de que HC, los cartistas, Bachi Núñez, que toda esta gente van a manejar. Pero no es así. ¿Por qué se da esa situación, doctor? Y la razón es claro, la razón es muy clara. Cuando la oposición no es el responsable, no propone nada, a lo único que quiere es ponerle palo a la rueda, y empieza a querer identificarse con los sectores sindicales, que por cierto son muy proclives a la izquierda, para que nada lo se haga y ellos nomás sigan privilegiándose en las casas. Entonces la oposición toma ese discurso y lo hace ver como irresponsables, cuando lo correcto es que en esa audiencia pública, allí se establezcan precisamente las diferencias. Para eso se hizo la audiencia pública, donde se estableció de una manera clara que se bajó la línea de cambiar el sentido del proyecto de ley. Entonces yo le digo a la gente
Vean ustedes, ingresen a la página del Congreso o directamente vayan a Google y pongan ahí audiencia pública, proyecto de ley de superintendencia de pensiones. Ahí van a encontrar que lo que les estoy diciendo es absolutamente cierto. Bueno, queríamos hacerle también otra consulta en torno a un proyecto del diputado Yamil Esgaví también que le parece a usted bastante alevoso, grosero e inconstitucional. Intento de incentivar el robo. ¿Qué es lo que le parece que puede acontecer si es que también este proyecto de ley, que creo que también aprovecharon este momento, esta circunstancia, para aprobarlo, doctor? Y bueno, este fue el problema de nuestra política, Iris. Una de cal y una de arena. Sí. Totalmente. Cuando el diputado, lamentablemente, del Partido Colorado, en lugar de aprovechar, ¿verdad?, y apoyar la iniciativa del Ejecutivo, propone una ley como esta, lamentablemente lo que le está diciendo a la sociedad es que se tiene que seguir nomás con el robo por parte de funcionarios, y en caso que devuelvan el dinero van a poder tener reducidas sus penas. Eso es, como yo dije en mis redes sociales, algo muy grosero, detestable, inconstitucional, porque rompe con la igualdad ante la ley y obviamente modifica el Código Penal y va a incentivar a que la gente pueda robar, porque de alguna manera después va a poder arreglar si devuelve la plata. Claro. Y vos sabés bien, Iris y Paul y la audiencia, que si se devuelve la plata siempre hay nuevos elementos ahí debajo de la mesa para de alguna manera volver a mermar y a disminuir la pena consecuentemente. Y después de un tiempo salía a vivir la fresca viruta. Eso es muy detestable, es contrario a la República y detestable desde luego para construir el país que todos queremos, un país moderno, donde haya justicia y donde haya sobre todo igualdad ante la ley. Pero esta ley se va a implementar solamente para la gente que va a estar involucrada solamente que en un cargo público, político, electoral. O sea, un intendente puede comer toda la plata, robar todo lo que es de plata del contribuyente y después ser, no sé, imputado, condenado. Pero si él devuelve la mitad, entonces tiene otro tratamiento, pues no puede ir preso él con relación a esto. Esto es lo que se plantea. Y esto va a estar también picando, creo, en el área del presidente, va a ver si es que puede vetar esta ley. Así que muchas cosas todavía vamos a sorprendernos todavía en este asunto. Bueno, doctor, sigue ahí. Pablo, quería hacer otra pregunta más. Ya le vamos a liberar y agradecerle el tiempo que tuvo. Con lo que tiene, cambiando ya un poco de tema y para liberarte, con lo que tiene que ver con el Partido Libertad y República, doctor, ¿cómo viene la causa? ¿Cómo vienen preparándose, trabajando? Bueno, el Partido Libertad y República obviamente está reorganizándose. Estamos teniendo muy buenos contactos con mucha gente del interior. Queremos presentar candidaturas y por este medio quiero aprovechar la ocasión para invitarle a todas las personas que quieran defender la vida, la libertad, la propiedad, a que nos escriban, me escriban. Vamos a hacer reuniones. Vamos a conformar la lista de futuros concejales e intendentes, con la gran ventaja que este es un partido nuevo, donde no van a tener que poner mucho dinero, prácticamente nada. Entonces, nosotros somos transparentes en ese sentido. No se pide dinero a ninguna persona, como se hacen en otras organizaciones, lamentablemente. Entonces, les pedimos que si defiende la vida, la libertad
la propiedad privada, la familia y la soberanía del Paraguay, el Partido Libertad y República les va a recibir para que juntos podamos formar, ¿verdad?, este grupo para presentarnos para las elecciones tanto de intendentes como de concejales. Bueno, gracias doctor, como siempre, por su tiempo valioso. Estamos muy agradecidos por la charla, por la entrevista, así que hasta otra entrevista oportunamente. Es un gusto y le agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con usted y con toda la enorme audiencia. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, gracias, doctor.